queridos, he vuelto, preciosuras de mi vida, he vuelto. Me extrañaban, ¿no? Estamos un poco ofendidos porque te fuiste, nos abandonaste, nos dejaste solos en este mundo hostil. Se sintió el abandono. Sí. Se sintió el abandono. Nos sentimos huérfanos. No estuvo bueno, recomendaría que no lo hagas de nuevo. Bueno, ¿algo más? ¿Vos la pasaste bien? La pasé muy bien. Bueno, eso es lo importante. Sí, gracias, mis hijos putativos, como se dice. Pero, che, los reclamos no se hacen en cámara, ¿eh? Ah, ¿no? No, Bueno. no, los reclamos generalmente bueno, se después dice... seguimos entonces. Bueno, Después después seguimos. sí, después empezamos de nuevo. Hola, chicos, ¿cómo les va? Muy ¿Todo bien. bien? Bueno, tenemos un programa, como te gusta decir a vos. Programón, como siempre, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Así es. Tenemos mucho para contar hoy. Hoy tengo el mejor consultorio de dudas existenciales, mejor dicho, del mundo. Sí, la verdad que el más sí. polémico también. Te pusiste tan entusiasta sí, que me trabé. Sí. Me trabé porque es hermoso, es hermoso. ¿Le podemos poner un título? Se trata de animales que les gusta experimentar, al igual que humanos, con ciertas sustancias que le alteran un poco sus sistemas nerviosos y demás. Vos me Drogas. estás diciendo... Animales drogones, Drogas. vamos a decirlo en castellano. ¿Los animales son drogones? Hay algunos animales que les gustan las drogas, que les gusta experimentar con ciertas sustancias, como por ejemplo el delfín con una sustancia del pez globo y algunas cositas más que vamos a estar viendo. Sin spoilear. Sin spoilear. Sin spoilear. Pero es un Bueno, informe. los gatos también tienen su gatos. cosita que... Ese es conocido. La ese hierba es de el los único. gatos. Le tiran el coso ese raro. Exactamente. Para, basta, no cuenten más, no cuenten más. ¿Y vos? Que me extrañaste mucho. Bueno, Sinceramente, yo... tuve algunos llamaditos tuyos. ¿Sí? Sí, Mira, algunos mensajitos. Mirá, qué bueno. Bueno, yo traje una nota que hicimos nosotros cuando fuimos a Tucumán, Sí, a Tafí señor. Viejo, que trata sobre el turismo en Tafí Viejo. Es una linda notita, Sí. vos conocés, sabés lo que hicimos, Sí, recorrimos señor. lugares piolas, así que ya la pueden Lindo ir a- lugar, Tafí, podríamos volver. Y parece que el informe que hicimos, todos, también los que están detrás de cámara, fue un éxito, quiero decir. O sea, bien. Bueno, si vuelven me pueden llevar Vamos esta a vez. ver, vamos a ver. Bueno. porque Vos viajás tenés mucho igual, tranquilo. algunos viajes. Bueno, Yo, como siempre, una entrevista muy interesante que hice en la ciudad de Córdoba, también algo de cambio climático, pero ahora viene la pregunta. a ver. ¿Ustedes saben cuántos pueblos originarios o indígenas hay en la Argentina? Si lo sabés, no lo contestes todavía. ¿Vos sabés? No, voy a dejar que te luzcas. No, quiero que digas algo. Un número. No quiero, me siento mal. ¿Vos? Me siento... No quiero decir nada. No quiero, me dijiste que era imposible que lo sepa, así que no voy a decir nada. No la Bueno, quiero son pifiar. 38, lo voy a decir yo porque ellos no lo quieren decir, que todavía cohabitan acá en nuestro país. Y la idea de esto es, por supuesto, porque vamos a presentar el informe del día, pero antes de eso quiero contarte a todos ustedes que un pueblo originario, un pueblo indígena, es aquel que tiene una lengua, una cultura anterior a la creación de la nación argentina. Si les parece, vamos al informe. Por favor. Al informe del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Los pueblos originarios poseen saberes ancestrales, conocimientos sobre la naturaleza anteriores al desarrollo de la ciencia moderna. Más de 370 millones de personas en el mundo integran comunidades aborígenes. Sin embargo, permanecen invisibilizados, padecen las consecuencias de la exclusión en sus propios territorios y son víctimas de graves delitos ambientales, como el desmonte y la contaminación del agua. Un nuevo informe de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas señala que los saberes de los pueblos indígenas y tribales en materia de flora y fauna han sido muy poco valorados históricamente y que al momento de definir políticas de Estado no son convocados para aportar sus conocimientos. Los pueblos indígenas gestionan el 15% de los bosques en el mundo. Cazan, pescan, recolectan y mantienen a sus comunidades con recursos que vuelven a regenerarse. Debemos aprender mucho junto a ellos. Son parte de la solución al cambio climático. Sin ellos, será mucho más difícil conservar la biodiversidad y ponerle un freno a la crisis ambiental. Las mujeres
son uno de los sectores o grupos más afectados por la crisis climática, en parte porque son más vulnerables a la pobreza y también porque son un grupo que busca los recursos que son los más afectados por los eventos extremos del cambio climático. Pero a su vez, mujeres y diversidades traccionan de alguna manera a economías más resilientes y prósperas. Hoy en Ambiente y Medio vamos a conversar con quien es responsable de proyectos de ONU Mujeres Argentina. Es licenciada en Comunicación Social, graduada en la Universidad de Buenos Aires y magíster en Cooperación Internacional recibida en la Universidad de San Martín. Actualmente es la coordinadora de proyectos de ONU Mujeres Argentina. Hoy conversa con nosotros Lisa Solmirano. Bueno, vamos a agradecer a Lisa, que está acá con nosotros en Ambiente y Medio, y particularmente me interesa mucho conversar con vos porque representás de alguna manera o de todas las maneras a ONU Mujeres. Lo primero que te quiero preguntar, ¿qué es ONU Mujeres? Bueno, gracias por la pregunta inicial. ONU Mujeres es la Agencia de Naciones Unidas que promueve la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres. Es una de las agencias del sistema de Naciones Unidas, la más nuevita, te diría yo, y es en parte, digamos, una reivindicación de poner, digamos, en la agenda pública, en la agenda internacional y en la agenda de los estados, la necesidad de alcanzar la igualdad de género como parte del desarrollo sostenible de las sociedades en su conjunto. ¿Y cómo trabaja ONU Mujeres en Argentina? Bueno, ONU Mujeres en Argentina es una oficina bastante nueva también. Llegamos aquí en el 2018. Es una oficina que se establece inicialmente con una agenda fundamentalmente enfocada en las temáticas de empoderamiento económico y de violencia, de erradicación de la violencia contra las mujeres. Pero bueno, esas no son las únicas áreas temáticas de ONU Mujeres. También se dedica a temas de mujeres, paz y seguridad y liderazgo y participación de las mujeres como parte, digamos, de la agenda temática en la que se ocupa la oficina país. Básicamente nuestro trabajo es normalmente tenemos asistir... Tenemos un dron, ¿sí? Bueno, no pasa nada. Básicamente es, por supuesto, asistir, trabajar colaborativamente con los estados para impulsar políticas, planes, programas relativos a la igualdad de género, digamos, para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y diversidades. Si me preguntás cuál es la agenda en la que se está focalizando hoy por hoy, la agenda de igualdad de género, creo que tiene que ver con visibilizar mucho más, por un lado, cuál es el impacto que tiene para las mujeres y las diversidades el trabajo no remunerado, las tareas de cuidado y cómo también toda esa agenda, digamos, que se está visibilizando ahora, en parte tiene que ver con las nuevas estadísticas que tenemos sobre uso del tiempo, la cantidad de tiempo que dedican las mujeres a las tareas domésticas y al trabajo no remunerado y cómo eso, por supuesto, las excluye de una participación económica más activa, de un desarrollo profesional. Entonces creo que ahí, digamos, es parte de la agenda, por supuesto, la agenda de violencia. Siempre está. Es central. Por supuesto. Lo vemos en los datos, lo vemos en las estadísticas. Hay que avanzar mucho más en la temática. Creo que forma parte, digamos, de los ejes centrales que estamos nosotras abordando en este momento. Y bueno, por supuesto, participación política, liderazgo. Si las mujeres no pueden participar o no están dadas, digamos, las condiciones para que las mujeres participen de los espacios de toma de decisión, también, digamos, las transformaciones son mucho más complejas. ¿Cómo incluimos la diversidad, no solo el género, ¿no? La diversidad en general, en el tema de la economía circular? ¿Es fácil de incluir? Yo creo que como se vio hoy, digamos, ya incluso hablar de género es un poco disruptivo, ¿no? Porque hay una tendencia a hablar o a naturalizar o a pensar que las políticas económicas son neutras en términos de género, ¿no? Entonces, cuando se habla de políticas económicas o estrategias económicas, se supone que son para todos y todas y todes. No es así, que hay que deliberadamente involucrar intencionadamente una política, una mirada, una visión que contemple las formas de incluir a las mujeres, a las diversidades y a, digamos, a los sectores más vulnerables en
en todos los espacios, no solamente como, por supuesto, como trabajadoras, trabajadores, claro, sino también en esos espacios específicos en donde se toman las decisiones, ¿no? Que las mujeres no queden relegadas solamente a la última cadena de valor, ¿no? Como recuperadoras urbanas, claro, o en el reciclaje, que por supuesto no está mal, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede con aquellos espacios donde hay una cadena de valor más grande, o en justamente la definición de las políticas, ¿no? Siempre entendemos a las mujeres como aquellas que reciclan desde el día que nacen, te diría, ¿no? Como madres, como hermanas, pasamos la ropa de hijos mayores a hijos menores, tomamos la comida del día de hoy y la llevamos al día de mañana, digamos, somos como las grandes recicladoras de todas las épocas, pero no hay liderazgo político. Claro. Y debería haberlo, porque quizás lo tenemos innato, lo conocemos más que algunos hombres. Sí. Bueno, por eso también se dice mucho que son las mujeres las mujeres las que están en cierta forma liderando un poco esta agenda, o que pueden ser significativamente agentes de cambio en esta agenda. Y tiene un poco que ver con esto que vos decís, ¿no? Las mujeres, por el lugar al que históricamente fueron relegadas, siempre tuvieron que hacer un uso más eficiente de los recursos. Esta circularidad está incorporada, la participación de las mujeres en espacios de economía alternativa es algo que viene hace muchos años, no es algo de ahora, ¿no? Por lo tanto, hay como cierta sincronía, por así decirlo, entre las actividades económicas que llevan adelante muchas veces las mujeres y este concepto de economía circular. Sin embargo, como vos bien decís, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en los espacios de cadena de valor? Hoy yo lo mencioné, decía, bueno, estamos hablando de bonos, de mercado de capitales. Bueno, ¿dónde están las mujeres en los mercados de capitales? O sea, ¿hay políticas destinadas a que haya capital o inversión disponible para las empresas de mujeres, por ejemplo? Bueno, ONU Mujeres llevó adelante durante muchos años, y sigue, digamos, forma parte de su agenda también, la promoción de la articulación, digamos, con el espacio, que el sector privado se comprometa con una agenda de igualdad de género. Esto se hizo a través de un programa que se llama Ganar, Ganar, y que llevó adelante, que promovió con empresas de toda la Argentina, y en realidad es un programa a nivel regional que tuvo financiamiento de la Unión Europea y se hizo en conjunto con la OIT, que se llevaron adelante, por un lado, este compromiso, trabajar con el sector privado para que se comprometa con ciertos principios de igualdad de género, que básicamente lo que buscan es, bueno, fomentar una mayor participación de las mujeres en los liderazgos empresariales, por un lado, generar, por supuesto, mayor capacitación, mayor conocimiento de espacios de profesionalización para las mujeres, y bueno, esto, ¿no? Fomentar que las mujeres, o sea, esta cadena de valor que se puede producir, digamos, si aplicamos una mirada de género tanto a las compras públicas, claro, digamos, a las licitaciones, en fin, ¿no? Y a propósito de eso también se habla de que, o podríamos pensar que la crisis climática está también muy relacionada a lo masculino, ¿no? Si fueron los generadores de poder, también podríamos atribuírselo a los hombres sin que nos miren mal. ¿Por qué tan pocas mujeres lideran los cambios en la crisis climática? También, ¿por qué? ¿O somos las mujeres las que deberíamos liderar ese cambio, esa crisis climática, en vez de los hombres? ¿Cuál es tu mirada con relación a eso? Yo creo que las soluciones al cambio climático, digamos, tiene que ser con la visión de las mujeres, sin lugar a dudas. Creo que el paradigma extractivista, que también, bueno, hay un poco de literatura también al respecto, ¿no? Bueno, que es un paradigma patriarcal, digamos, por la forma conceptual incluso, ¿no? que tiene ese sistema económico. En contraposición con este otro paradigma económico, pero que también es cultural, ¿no? Y creo que ahí el desafío es un poco esto, empezar a derribar las barreras también culturales. Yo creo que lo mencioné, hay barreras subjetivas específicas para las mujeres en la participación de los espacios, ¿no? No es solamente, bueno, los hombres son los que definen la política, sino que muchas mujeres también tenemos que romper las barreras. Bueno, claro, es una ida y vuelta a veces, sí, ¿no? Exactamente, forma parte de ese proceso circular del que hablamos y que creo que es fundamental también a la hora de pensar. Creo que las políticas de cambio climático no pueden hacerse sin las mujeres. O sea, las mujeres necesitan estar ahí, las mujeres ya llevan adelante medidas de mitigación, pero también al mismo tiempo, si mirás las estadísticas en América Latina, hay un montón de mujeres asesinadas, o sea, activistas contra
digamos, por el cambio climático, claro, que han sido asesinadas. Berta Cáceres, bueno, es un emblema, pero bueno, pasa, o sea, se produce. Entonces hay, digamos, tenés estas mujeres que están liderando desde la base, desde el activismo, y bueno, pero también están estos riesgos, y bueno, ¿cómo hacemos, ¿no? en este espacio? Hay que seguir trabajando, hay que seguir involucrándose en el manejo femenino o de la diversidad, podríamos hablar, para ampliarlo un poco, sí, en todas estas políticas públicas. Así que, bueno, primero felicitarte, agradecerte esta entrevista. Gracias. Y pensar en el cómo, ¿no? En el cómo le podemos decir a la audiencia, nuestra audiencia femenina, que dicho sea de paso, más del 70% que miran Ambiente y Medio son mujeres. Ah, bueno, ¿viste? Entonces esto es específicamente para esa audiencia y para el 30% masculino que también tiene que integrarnos, ¿no? Sí, de alguna manera. Sí. Yo creo que hay que empezar a mirar, primero hay que ampliar la mirada, por supuesto, como te decía, dejar de pensar que lo que hacemos es neutro en términos de género, eso me parece que es el puntapié inicial para tener una mirada crítica también, ¿no? Sobre lo que se hace y lo que se deja de lado, ¿no? Las omisiones también forman parte de un hacer de la política pública, por lo tanto es importantísimo ahí. A ver, las mujeres, por supuesto, lo que tenemos que hacer es poder alzar la voz, o sea, participar de los espacios, participar de los espacios colectivos también, ¿no? Fundamentalmente creo que los movimientos feministas, ambientalistas, están haciendo un gran camino, digamos, en ese sentido, en elevar la voz, en hacernos escuchar, que creo que es el punto, al menos por ahora está siendo la semilla, ¿no? Claro. De los cambios que necesitamos que vengan, sí. Lisa, muchas gracias por esta conversación en Ambiente y Medio. Muchas gracias. Nosotros juntas vamos a decir que sigan viendo Ambiente y Medio. Gracias. Bueno, hoy es un Tommy explorador, porque me encuentro en las yungas tucumanas. Por lo general es nuestro queridísimo Mauri el que se encarga de las rutas naturales, pero esta vez me lo propusieron a mí y la verdad que por supuesto que voy a aceptar. Mirá si me voy a negar. Cuestión. Para serles más preciso, me encuentro en la ciudad de Tafí Viejo, que apunta a ser una ciudad sustentable. De hecho, ya hay varios proyectos y si quieren saber de qué se trata, pueden ir a ver los informes a nuestro canal de YouTube. Nosotros partimos de la hostería Atahualpa Yupanqui, la hostería municipal Atahualpa Yupanqui, que se llama así porque cuando Atahualpa era un niño Atahualpa y salía a hacer sus caminatas de niño, al crecer muchas de sus canciones se inspiraron en esas caminatas. Así que la hostería municipal Atahualpa Yupanqui. Una de las áreas de este proyecto de sustentabilidad es el turismo sustentable, que por supuesto incluye estos senderos naturales. Nosotros partimos de la hostería para venir a este sendero y a este punto del cual se diferencian 5 senderos, pero hoy vamos a tener que hacer solo uno, lamentablemente, porque si no, no me dan las piernas. Bueno, hay algunas recomendaciones que nunca está de más repetir. Como por ejemplo, nosotros para venir a hacer este sendero tuvimos que anunciarnos al salir. También nos tenemos que anunciar al llegar. Por supuesto, una vez que se inicia uno de estos senderos, no salgan del sendero, no se pasen de vivos. Otra cosa que no hay que hacer es iniciar fuego en lugares no debidos. Estos lugares, estas áreas naturales, las queremos conservar, las queremos preservar. Y para eso tenemos que seguir esas indicaciones, como por ejemplo, no hacer fuego en los lugares que no están indicados. También, si ingresan a una de estas caminatas y generan residuos, se los llevan con ustedes al salir de los senderos. Si ven animales silvestres, no se acerquen a molestarlos, sino que los pueden contemplar desde lejos y también mantener un volumen bajito. Bueno, mientras yo continúo mi caminata en este sendero por las yungas tucumanas, los voy a dejar con Wallis, el gerente de la hostería municipal, porque hay algunos proyectos sustentables que quiere contarles, como por ejemplo el Hotel de Insectos. Mira, tenemos 2 proyectos en carpeta. El primero es cuando vinieron con la idea, me dijeron vamos a hacer una representación de un hotel
de insectos y al toque dije, no, ¿qué hotel de insectos vamos a hacer? La ciudad de Tafí Viejo. En concreto, la idea es mostrarle a las personas, por supuesto arrancaremos con los niños, que para nosotros es lo fundamental, son ellos los que nos van a enseñar, y también es engancharlo con la parte turística, o sea, que vos puedas ir a ver a través de personas, por supuesto, que están en el tema, biólogos y demás, te muestran cómo es la vida de los insectos en un ambiente totalmente natural. Simplemente acá lo disfrazaríamos, cómo sería la organización que tienen ellos, porque en realidad los insectos tienen una organización así como nosotros. Y después el otro proyecto es el tema de la energía solar, que realmente nos vendría bastante bien. Nosotros acá ustedes pueden apreciar una piscina hermosa y en invierno lo ideal sería climatizarla, pero queremos hacerlo a través de la parte esa de solar y cuidar, como te decía recién, el medio ambiente. En este museo arqueológico nos vamos a poder encontrar con algunos objetos de las culturas prehispánicas del noroeste argentino. Hay mucha reconstrucción de vasijas, por ejemplo, que se hizo a partir de hallazgos casuales o hallazgos que algunas familias tenían en sus casas y los donaron al museo, o que mismo encontraron en sus casas y llamaron y las donaron al museo también. Y las que fueron investigaciones, buscaron reconstruir la mayor parte de las piezas. También algo muy interesante que tiene este museo, la verdad no lo vi mucho, es que tiene códigos QR para poder visualizar las vasijas enteras de las cuales se hizo alguna reconstrucción. Es decir, no es necesario tener el objeto para poder ver la vasija reconstruida. Eso permite que el museo pueda hacer exposiciones en diferentes lugares y llevar la exposición del museo sin la necesidad de transportar estos objetos que son tan preciados, tan valiosos. Además, este museo es sitio de visita de muchas escuelas, hay muchos colegios que vienen a visitarlo y también, como está la posibilidad de trasladar la exhibición, se traslada también a algunas escuelas, algunos colegios. Me parece interesante señalar cómo las sociedades antiguas tenían una relación y un contacto con la naturaleza muy distinto al que tenemos nosotros. Por eso, hacer una caminata y un sendero por las yungas y después volver a tomar contacto con los objetos y las formas de vida que tenían estas comunidades es súper interesante. Esta es la mara, también llamada liebre criolla. Es una liebre de patas largas que abunda solamente en los zoológicos. En la vida silvestre prácticamente se ha extinguido. Antes de convertirse en un adaptadísimo vecino del barrio de Palermo, prefería vivir en zonas semidesiertas, que se extendían desde Mendoza hasta Santa Fe, pasando por todo Cuyo, La Pampa y el norte de la Patagonia. La alteración en la vegetación producida por la producción agrícola y la competencia desleal de la liebre europea, que es una especie invasora, la fueron arrinconando hasta extinguirla en su hábitat natural. Si sos docente o estudiante, ya podés ser parte de Ecoaula Digital, la plataforma educativa de la Fundación Ambiente y Medio. En Ecoaula Digital vas a encontrar contenidos creativos, valiosos y aplicables en la educación ambiental, con mucho material didáctico y gratuito. Ya está disponible nuestro curso, El Mundo de la Basura. Una puerta de entrada al conocimiento del mayor desafío ambiental de la Argentina, la gestión de los residuos. El Mundo de la Basura, un curso dinámico y divertido en formato audiovisual para saber más sobre temas como la economía circular, la obsolescencia programada, las 5 R's y el compostaje en casa. Te invitamos a sumarte. www.ecoauladigital.org.
Cuando Estados Unidos bombardeó Vietnam en la década del 60, además del severo daño ambiental que eso debe haber provocado, hubo un comportamiento animal que empezó a llamar poderosamente la atención. El búfalo de agua, que habituaba esa zona, empezó a mudarse, debido al bombardeo, a campos de flores de amapola. Lo cual empezó, como digo, a llamar la atención porque los búfalos de agua no tienen nada que ver con las amapolas. De hecho, no les gustan para nada. Y el error era tratar de comprender a la amapola como alimento del búfalo y en realidad las flores de amapola segregan una serie de sustancias que, ingeridas en una cierta cantidad, pueden provocar efectos psicoactivos. Es decir, los búfalos estaban estresados por el bombardeo y se iban a los campos de amapola a consumir estos efectos psicoactivos para tratar de relajarse. Imagino que también estarán al tanto del conocido ejemplo de los gatos y su hierba gatera, la cual ingieren, se la frotan y les genera un estado de euforia, el cual a veces les hace reproducir sonidos similares a cuando están en celo. ¿De qué estoy hablando? Bueno, yo sé que es domingo a las 10 de la mañana, pero a mi entender no hay día ni horario para enterarse de que los animales también se drogan. Así que en este nuevo episodio del consultorio de preguntas existenciales me pregunto y les pregunto a ustedes por qué se drogan los animales. El señor Charles Darwin, el padre de la teoría evolutiva más aceptada, empezó a observar este comportamiento aditivo en los animales hace ya más de 200 años en media docena de especies. En los años 70 esa cantidad se amplió a 40 especies y hoy por hoy, entre todos los etólogos, está absoluta y totalmente aceptado que todos los animales se drogan. El gran misterio es entender por qué. Está claro que es imposible meterse en la cabeza de los animales, también teniendo en cuenta que es muy diferente el cerebro de un insecto que el de un mamífero. En cuanto a los humanos, diversos estudios decretan que tiene que ver con la atracción por lo desconocido. Las drogas nos asoman a otra realidad, es una metáfora que podemos encontrar en Alicia en el País de las Maravillas. En los humanos muchas veces se utiliza para desentrañar algunas dudas o preguntas existenciales como por ejemplo la muerte, los orígenes o cuestiones más abstractas. Está claro que con los animales esto no tiene nada que ver y que se utiliza más como una cuestión experimental, sensorial y física. No sé si podrán recordar que hace poco hablábamos de animales venenosos y hablé del escarabajo bombardero, que acumula veneno en una cavidad especial colocada sobre su lomo. Las hormigas ganaderas capturan y secuestran al escarabajo bombardero, se lo llevan al hormiguero, donde lo cuidan, lo limpian y lo alimentan. El vientre del escarabajo va exudando algunas gotitas de una sustancia aditiva que las hormigas van chupando en grupo. Los chimpancés, habrán visto en alguna película, imitan más a los humanos, por ejemplo, con el consumo del tabaco. Lo que quiere decir que no se debe a una cuestión evolutiva que los animales se droguen, sino que tiene que ver, como dijimos antes, con una cuestión más experimental y sensorial. Lo que sí está claro es que en cuanto a las plantas sí se debe a una cuestión evolutiva. La guerra por la supervivencia, la defensa biológica de las plantas contra los animales, sus predadores, generando sustancias químicas que repelan a estos animales. Pero estos componentes no siempre generan repulsión. Como bien sabemos, el cerebro es pura química y si encuentra una molécula de una planta parecida a un neurotransmisor, bueno, le resulta irresistible porque le altera. El señor Giorgio Zamorini, autor del libro Animales que se drogan, sostiene una teoría no muy comprobada, pero interesante. Si aparece un depredador y vos estás medio colocado, las posibilidades de que te cases son muchísimo más altas. Con lo cual se pregunta
¿por qué los animales decidirían por mera voluntad consumir estos principios activos cuando les hace perder la capacidad de reacción, la base de la supervivencia? El señor Giorgio dice que salirse de comportamientos básicos ya conquistados, dormir, alimentarse, reproducirse, tiene sus costes, pero a la vez abre nuevas posibilidades adaptativas. Quizás esos animales no van en busca directa de ese principio psicoactivo, sino que van en busca de las propiedades medicinales o alimenticias de la planta o de lo que se esté ingiriendo, pero en el medio se topan con estos principios psicoactivos y sí, les gusta. Ya hablamos de los búfalos de agua, del gato y su hierba gatera, de las hormigas ganaderas, de los monos. La Universidad de Harvard sostiene que el 95% de los monos les gusta el tabaco, sustancia que es igual de aditiva para ellos que para nosotros, los humanos, y que este estudio también demostró que todos los monos se terminaban de fumar su cigarrillo, al punto de que había varios también que se terminaban quemando los dedos por intentar fumarse el filtro. Las moscas. En el caso de las moscas tiene que ver con su relación con las setas, los hongos, los cuales desprenden un líquido que las moscas lamen y les produce un estado de atontamiento y relajación casi total, al punto de que no es nada positivo para su supervivencia. Tal es el estado de relajación que se terminan convirtiendo en blanco fácil para los sapos, sus predadores, que a su vez ingieren las moscas drogadas porque también les provoca este efecto de atontamiento y relajación. Las cabras. Se cree que las cabras son los animales más viciosos de todos. Es gracias a ellos o por culpa de que el humano terminó descubriendo un montón de sustancias que luego con el tiempo también fuimos ingiriendo nosotros, como por ejemplo el café. Varios cuentos populares relatan cómo el humano observaba este comportamiento extraño y frenético de las cabras luego de consumir bayas de café. Y es por eso que luego el humano también terminó ingiriéndolo. Yo esto no lo sabía, así que les doy las profundas gracias a las cabras por el café de todas las mañanas. En Etiopía y Yemen también las cabras mastican ávidamente las hojas de cat, una planta con propiedades euforizantes, una pasión que también comparten con los habitantes de la zona. Los wallabies en Australia invaden los campos de adormidera, se colocan y empiezan a andar en círculos hasta que caen tendidos en el suelo desmayados. Si tenemos en cuenta que el 50% del opio cultivado legalmente en el mundo se encuentra en Australia, entonces el problema de los wallabies debería ser tomado más en serio. Este ejemplo me encanta. Los delfines se drogan en grupo. Acorralan a un pez globo, animal extremadamente tóxico, lo golpetean con la aleta hasta que va liberando un poco de su toxina, la cual esnifan. La toxina del pez globo es 1200 veces más poderosa que el cianuro, pero ingerida en pequeñas cantidades produce un efecto estupefaciente. Párrafo aparte para los renos. Renos que ingieren la Amarita muscaria, una seta u hongo psicoactivo y venenoso. Los renos se comen el sombrero del hongo y empiezan a divagar libremente por el bosque, experimentando una sensación de vuelo libre. ¿A que no saben de dónde salió la historia de Papá Noel y los renos? Bueno, fue de un reno colocado. También hay una gran cantidad de animales que deciden colocarse, como dicen los españoles, empinando el codo. Los elefantes recorren más de 30 kilómetros en busca de la fruta fermentada y por ende alcohólica de la marula. Un estudio de la Universidad de Minnesota sostiene que los elefantes se embriagan a propósito y frecuentan el estado de alcoholismo cuando se encuentran en situaciones de estrés o de hacinamiento.
Los mosquitos, también otro ejemplo que va en busca de estas frutas fermentadas y alcoholizadas. Innumerables ejemplos hay en cuanto a animales que se colocan, que se drogan, que deciden alterar su estado consciente. Un aspecto más que interesante para analizar, para revisar un poco el comportamiento animal y la teoría evolutiva, pero también para comprender que los animales también quieren pasarla bien. Este año se celebraron los 50 años de la primera cumbre de ambiente que se desarrolló en Estocolmo en el año 1972. Los acuerdos, los compromisos, los protocolos internacionales no impiden que cada uno de nosotros seamos a la vez responsables y víctimas del cambio climático. Por eso es necesario acelerar e impulsar la acción climática para paliar la crisis alimentaria que se avecina. El cambio climático está sucediendo y se acelera. Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, se debería lograr la seguridad alimentaria global y contar con un sistema agrícola sostenible en menos de 8 años. Pero la distancia para alcanzar muchas de estas metas es mayor cada año. El reciente informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2022, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, entre otras, apunta que desde el inicio de la pandemia se ha duplicado la cantidad de personas que sufren inseguridad alimentaria grave. La falta de disponibilidad a los alimentos o la falta de recursos para obtenerlos afecta a una parte importante de la humanidad. Los datos de 2021 son 278 millones de personas en África, 425 millones en Asia y 56 millones de personas en América Latina y el Caribe que padecen hambre. Alrededor de 150 millones de niños menores de 5 años tienen retrasos del crecimiento por falta de alimentos. Y casi 3.100 millones de personas, el 40% de la población mundial, no puede acceder a una dieta saludable. El cambio climático tiene efectos directos e indirectos en la productividad agrícola, por el cambio de régimen de lluvias y por las sequías cada vez más frecuentes. Es necesario tomar medidas a corto plazo, apoyando la producción local de alimentos y estimulando la inversión en agricultura resiliente al clima que garantice un resultado constante en el futuro. Por otro lado, tomar conciencia de que los alimentos que actualmente se pierden y desperdician podrían alimentar a unas 1.260 millones de personas al año. Reducir la pérdida y el desperdicio mejoraría la seguridad alimentaria y la nutrición. Si intentamos reducir el 50% de la pérdida y el desperdicio de alimentos, habría suficientes frutas y verduras para todos, subrayó Ku Dong-yu, director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Para la Comisión Eat Lancet, que reúne a científicos de diversas disciplinas, como la salud humana, la agricultura, las ciencias políticas y la sostenibilidad ambiental, es necesario cambiar las dietas hacia opciones vegetarianas más saludables, con un consumo moderado de carnes rojas, de carnes de aves y de lácteos. Implementar la producción sostenible de alimentos, disminuir el uso de combustibles fósiles y detener la deforestación para 2050. Y fundamentalmente, prestar especial atención a la justicia alimentaria para detener la futura hambruna mundial. Año 2020. Plena pandemia. Full medidas de aislamiento. De repente, en los barrios privados del norte de la provincia de Buenos Aires, empiezan a haber fauna silvestre.
De repente comienza la invasión de los carpinchos. No, igual no sé si era una invasión en realidad, ¿eh? Piensen que los carpinchos estaban ahí desde antes que los que vivían en los barrios privados. Así que no sé muy bien si esa película va a tener éxito o no, pero bueno, la podemos ir tirando. Cuestión, estamos más rodeados de fauna silvestre de lo que creemos en general. Convivimos siempre con aves, con murciélagos, con, bueno, carpinchos y hasta lagartos overos. La pregunta que tengo para hacerles es: ¿cómo debemos comportarnos cuando estamos rodeados de fauna silvestre? Más allá de los memes y los stickers que nos ha dejado este episodio, podríamos decirle falsa invasión de carpinchos en estos barrios, es que tenemos que aprender a convivir y a coexistir con estos animales, más si yo me voy a construir la casa en el hábitat del animal, ¿no es cierto? Si bien es cierto que también me hubiese impresionado al ver semejante animal, convengamos que puede llegar a pesar hasta más de 55 kilos, medir más de 1 metro de largo y hasta medio metro de altura, y bueno, algún que otro destrozo de jardín, también hay muchos carpinchos que no están acostumbrados al cruce de vehículos o a las personas, y hay muchos que fueron atropellados, por ejemplo. Por eso es importante saber cómo coexistir con los animales silvestres. Por eso es que acá en la Fundación Temaiken estuvimos charlando con Natalia para que nos brinde algunos consejos. Bueno, ante el encuentro fortuito con animales silvestres, lo que primero deberíamos hacer nosotros es dejar que lleven su vida natural y no intervenir. Los animales conviven con nosotros, estamos dentro de un mismo ecosistema y deberíamos dejarlos hacer su vida natural en tranquilidad. En general, si quedan en lugares que no están cercados de alguna manera, tienden a los animales a ir buscando su camino y poder salir. En el caso de los carpinchos, nos pueden llegar a morder, entonces una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que si vamos a tratar de orientarles la salida, si quedan en algún lugar por ahí que está un poco más cercado, poder cubrirse con alguna tabla o alguna especie de barrera de contención para poder ir arriando de alguna forma a ese animal a que pueda tener una vía de escape y poder salir del entorno donde está. Después podemos llegar a tener también contacto con lagarto overo. Es muy común tener también presencia de estos animales porque viven en nuestros ecosistemas y en general también buscan la forma de salir. Hay que intentar no capturarlos, no sujetarlos para evitar lesiones en el animal y en nosotros, porque nos pueden morder también. Y ya en el caso de, por ejemplo, encuentros con murciélagos, es un poco más delicada la situación porque es una especie que es portadora del virus rábico. Entonces hay que tener mucho cuidado con la manipulación de esos animales. Los centros de zoonosis suelen tener unas pautas muy claras de cómo manejarse. Se puede asistir la gente a nivel de la lectura de esa información o de llamar a los centros de zoonosis, pero en general habría que cubrirlos con algún balde o algún recipiente, si es que están desorientados, ¿no? Si no tienen posibilidad de uno esperar a que el animal se retire de donde esté. Por debajo pasarles algún cartón o alguna tablita o algo que nos pueda a nosotros proteger del contacto directo para evitar mordeduras. Y lo mismo, tratar de abrirles el paso hacia el exterior. Y bueno, en caso que esté desorientado realmente, tenerlo cubierto y llamar a los centros de zoonosis. Porque en este caso muchas veces se solicita que se envíe el animal para hacer estudios epidemiológicos. Como suelo decir, hay animales que tienen buena prensa y otros que tienen mala prensa. Pero todos los animales son importantes, todos los animales tienen una función en los ecosistemas y es por eso que hay que aprender a cuidarlos y respetarlos. Así que ni se les ocurra matar un murciélago, ¿ok? Volviendo a los carpinchos, su población crece cada vez más rápido en los humedales debido a que es un ambiente muy favorable para ellos. Crece también muy rápido porque piensen que un macho puede tener varias hembras y cada hembra tiene entre 3 a 8 crías, un montón.
Entonces, si yo me quiero asentar en un lugar alejado de las grandes urbes, alejado de la urbanización, tengo que tener en cuenta cómo es el ambiente en el que me quiero asentar y, por supuesto, tengo que tener en cuenta cuál es la fauna silvestre que hay en esa zona. Así, tanto humanos como animales podemos convivir y coexistir de forma más armoniosa. El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos es un área natural protegida creada en la provincia de Buenos Aires en el año 2018. Se sitúa muy cerca de la ciudad de Campana y está conformado básicamente por terrenos que pertenecen a la Reserva Natural Otamendi y la Reserva Natural Río Luján. Los ambientes representados pertenecen a las ecorregiones del Delta e Islas del Paraná, Espinal y Pastizal Pampeano, compuesto en su mayor parte por humedales. La denominación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos hace referencia al mamífero más grande que puede encontrarse en la zona, el mayor de los cérvidos de América del Sur. Su clima predominante es del tipo templado húmedo. Su fauna está conformada por una importante cantidad y diversidad de especies de aves, mamíferos y reptiles. Su vegetación se distribuye en diferentes ambientes naturales, entre los cuales se pueden destacar la presencia de arbustos y árboles de porte mediano que forman parte de la denominada selva ribereña. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista. Bueno, el documental que les traigo hoy se llama Sharkwater Extinction y habla sobre tiburones, obviamente, pero desde el comercio ilegal de tiburones, la pesca ilegal de tiburones. El director y el realizador, nuestro protagonista en esta película, es el activista Rob Stewart, quien denuncia los distintos lugares, los distintos puertos donde se puede, más o menos, no ver, pero donde se sabe que hay pesca ilegal de tiburones. La tripulación se va infiltrando en distintos puertos, es así como vamos conociendo estos lugares, y la idea del documental es como ir descubriendo el entramado detrás de lo que es la industria de la pesca de tiburones. Porque, al parecer, hay mucha corrupción por detrás, hay mucha decisión política de decir, y bueno, que pase. Como decía, nuestro protagonista es un activista, amante de los tiburones, tan amante de los tiburones que se sumerge a nadar con ellos y lo podemos ver en distintas ocasiones del documental. La última escena de este documental podríamos decir que es una escena artística del relato de cuando Rob Stewart deja nuestro plano existencial. Así que, ya saben, Sharkwater Extinction es el documental que les podemos recomendar hoy. Y antes de que me olvide, síganos en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Los programas lo pueden seguir viendo en nuestra web, ambienteymedio.tv, o en nuestro canal de YouTube, y también se tienen que suscribir y activar la campanita. Ahora sí, nos vemos la próxima.